Bienvenidos, queridísimos y amables televidentes, Signos Vitales, un programa de reflexión, un programa de exhortación hacia los valores y los principios, pero no los religiosos y tampoco los valores que admite esta sociedad, sino los valores trascendentales y eternos de la Escritura, de la Biblia, de la palabra de Dios. Y me complace muchísimo cada oportunidad para estar al frente de este tipo de reflexiones. Hay una autocrítica que se puede hacer al interior de los grupos cristianos, y es que la opción de Jesús fue por los pobres, y muchas veces los grupos cristianos poco hacen a favor de el trabajo social, aunque hay algunas instituciones o denominaciones que propenden por el establecimiento de instituciones educativas y de colegios para la formación de sus jóvenes, de sus niños. Pero la verdad es que la Iglesia Católica tiene más énfasis en la labor social que a veces la Iglesia Evangélica. Y pues yo diría en forma generalizada que la Iglesia Católica trabaja mucho en el reino, aunque desconoce mucho de la Biblia y de la palabra de Dios y del Rey. La Iglesia Evangélica, los grupos cristianos, conocemos mucho del Rey, de la palabra y del Evangelio, pero tenemos poca proyección social en el reino. ¿Cuál es lo ideal? ¿La fe en el Rey o las obras del reino? ¿Cuál es el orden allí? Muchos creen que por hacer mucho en el reino agradan a Dios, por las obras pueden tener prerrogativas de salvación. Y otros creemos que las obras no influyen en la salvación, que todo tiene que ser fe en el Rey, recibir a Cristo. Pero yo encuentro en Santiago capítulo 2 del 14 al 18, como dice ahí su carácter, que es, como siempre, un sabio equilibrio entre fe y obras. Lo más importante es la fe, no las obras. Pero las obras que yo haga manifiestan la clase de fe que yo tengo. Y quiero repetir eso, ¿no? Las obras que yo haga a favor de los marginados, de los pobres, de los necesitados, ese tipo de obras manifiestan la calidad de fe en Jesús, porque la opción de Jesús es la opción de los pobres. Él, siendo dueño de todo, se identificó con los necesitados. Entonces, yo creo que ese dilema entre fe y obras, Santiago el apóstol nos lo aclara en una manera muy sabia y muy magistral. Y es allí donde yo quiero poner el énfasis en esta reflexión. Santiago es, por decir de alguna manera, una epístola y una carta que es como la declaración social de la iglesia. Así debiera de ser. Él habla, por ejemplo, de la religión pura y sin mácula delante de Dios es visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Al decir allí que visitar a los huérfanos y a las viudas, está diciendo que una verdadera fe, una verdadera religión, toma la opción por los más necesitados y los más marginados, que en esa sociedad, en el siglo I, cuando fue escrita la epístola de Santiago, eran las viudas y los huérfanos, y guardarse sin mancha del mundo, o sea, vivir una vida de valores y principios sin descuidar la labor de apoyo y ayuda a los más necesitados. Pero mire qué dice el verso 14.
Hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe, pero no tiene obras? Y continúa, ¿podrá la fe sola salvarle? Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de nosotros le dice, váyase en paz, caliéntese y sáciese, pero no le da las cosas necesarias para su cuerpo, ¿de qué aprovecha?, pregunta Santiago. Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Y yo creo que es una muy hermosa exhortación de Santiago, a que nosotros tengamos ese sano equilibrio entre nuestra fe en Dios, nuestra salvación solamente en Jesús, pero no descuidar esa parte pragmática de la ayuda al necesitado, inclusive que lo dice el verso 16 en una forma con un argumento muy contundente. Dice, y si alguno de ustedes le dice a un necesitado, váyase en paz, caliéntese y sáciese, pero si no le da las cosas necesarias para su cuerpo, ¿de qué aprovecha? Por experiencia, amable visitante y televidente, le quiero decir que nadie es lo suficientemente pobre como para no ayudar a otro. Eso es mentira. A ver, pensemos en el número de camisas o de batas o de blusas o de zapatos que nosotros tenemos en nuestros closets o armarios y que hace mucho tiempo no usamos. ¿Por qué no desprenderse de eso? Pensemos en la cantidad de cosas que hacemos, que son gastos suntuarios, que podríamos prescindir de ellos con el fin de disponer algo para ayudar a un necesitado, que lo encontramos muy fácil, muy cerca a nosotros, más en nuestros países en vías de desarrollo, con unos altos índices de necesidad o de pobreza absoluta. Yo conozco unas estadísticas que son escalofriantes con respecto a lo que es la necesidad de nuestra sociedad. Hoy en la noche, 1 de cada 10 habitantes de Colombia se acostará con hambre. No hay unas necesidades básicas suplidas. ¿Cómo es posible que alguien que toca a nuestra puerta o que conocemos nosotros, que acude a buscar ayuda y nosotros le decimos, vaya, caliéntese y sáciese, que Dios lo bendiga y lo acompañe, y pudiendo no hacemos absolutamente nada para ayudarle? Hay una cita en la epístola del apóstol Juan, capítulo 3, verso 17, la primera epístola, que dice, pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, pregunta Juan, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Si usted tiene bendiciones, y yo sé que las tienen muchos de los visitantes y televidentes, tiene por lo menos algún tipo de entrada mensual que le da un pasar, vamos a decirlo que con cierto tipo de esfuerzos, ¿por qué cerramos el corazón contra el necesitado? Es una linda reflexión la que Santiago nos trae en el día de hoy, y es, tú tienes fe, muéstrame tus obras, y tú dices que yo no tengo fe, pero te muestro mis obras. Verso 17, así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Verso 18, pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe en tus obras, sin tus obras, y yo te mostraré mi fe por mis obras. Bueno, el resumen es que sí hay una fe muerta, hay una fe salvadora en Cristo Jesús, pero el amor de Cristo y la salvación en Cristo
debe impulsarme inevitablemente a solidarizarme con el necesitado. Sí, nos salva el Rey, pero tenemos que proyectar con misericordia esa salvación a la necesidad en el reino. No es que las obras lo vayan a salvar, pero sí, las obras muchas veces de la gente demuestra su amor y su respeto a Dios, identificándose con el necesitado. Y hay unos casos, como para terminar la reflexión, hay unos casos como por ejemplo Cornelio, un centurión romano, apoyaba mucho a los necesitados, apoyaba mucho la religiosidad del pueblo hebreo y les había hasta construido una sinagoga. Y cuando Pedro el apóstol lo visitó, Dios le dijo: ese es un hombre que ama a los necesitados y los apoya, vaya y lo visita. En resumen, que la fe nuestra en Jesús no sea una fe muerta, sea una fe viva, porque nos movemos hacia los necesitados. Que la fe nuestra en Jesús, que nos salva, nos lleve inevitablemente a proyectarnos a una sociedad que necesita salvación, y la salvación incluye salud, apoyo económico, alimento, techo y vestido. Yo creo que todos los que proclamamos la única fe salvadora en Jesucristo, tenemos que escuchar a Santiago, que nos dice: muéstrame esa fe salvadora en tus obras. Y termina diciendo: pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Que el Señor nos dé la gracia en esta reflexión de entender que en todo hay un punto de equilibrio, una síntesis. Una hipótesis habla: sálvese por obras, y otra tesis habla: sálvese por fe. Pero la síntesis es: sálvese por fe en Jesús, pero muestre esa salvación en obras hacia los necesitados. El que le da al pobre, le presta a Dios. Y la opción del Evangelio en Jesús fue la opción por los necesitados. Que Dios nos dé la gracia de entender ese equilibrio precioso entre fe y obras.